Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Fede, querido, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Bienvenidos también desde acá de la redacción de La Voz del Interior. Un gusto volver a encontrarnos con ustedes, como cada semana, luego de una semana que ha sido dura, ha estado atravesada por una noticia que conmocionó al mundo, que fue la muerte de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, el Papa argentino, un Papa que realmente cambió el rostro o empezaba a cambiar el rostro de la Iglesia Católica, volviéndola más cercana, reconciliándose con buena parte de sus fieles y gente que tampoco es católica, que se interesó y cambió, digamos, su mirada de la Iglesia se matizó en un sentido muy positivo gracias a nuestro Francisco. Y también un personaje muy político, Argentina también lo reconoce así, porque bueno, a lo largo de estos casi 13 años de pontificado, tuvo relaciones con 4 presidentes, y bueno, cada uno marcó también una etapa. Él siempre fue muy seguidor de lo que pasaba en Argentina, y hasta el día de hoy, esta semana también hemos visto reconocimientos, pase de facturas, bueno, polémicas que también se generaron a partir de lo que fue un papa mucho más cercano a la doctrina social de la Iglesia, crítico de las políticas neoliberales, y que bueno, terminó con un gesto también que habla de lo que era él, recibiendo a Javier Milei, el último presidente que lo visitó, después de las duras críticas y los agravios que había tenido Milei para el Papa. Así que cerrando eso, hoy sábado fue la ceremonia central, el entierro del Papa Francisco, con el presidente argentino y muchos líderes más ahí en el Vaticano. Y el proceso sigue porque, bueno, hay que elegir sucesor. En eso va a entrar de lleno el Vaticano en estos días. Hay dos cordobeses que tienen chances, ¿o no? Sí. Bueno, al menos votan, tienen no la sé posibilidad. si chance votan. No creo que un argentino sea el sucesor de un argentino. Pero bueno, vamos a saludar acá, le vamos a dar participación a nuestros compañeros. Mariano, Virginia, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nosotros era ineludible arrancar hablando de esta noticia mundial. Uno termina de cobrar magnitud del impacto que ha tenido Francisco justamente con todo lo que pasó a partir de su muerte, de su desaparición. Pero pasaron cosas también. Pasaron cosas también en Córdoba, en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires. Un poco por eso los tenemos acá, porque vamos a hablar sobre eso. Hubo una audiencia muy importante para la provincia, para las finanzas de la provincia esta semana, por el tema de la caja de jubilaciones, esta deuda que tiene la Nación, en la que está ahí la Corte Suprema tratando de hacer que las partes se encuentren y que Córdoba cobre. O no sé, bueno, la Corte Suprema tiene eso que ser equidistante. Pero bueno, participó el gobernador Yarlora, hay todo un capítulo político de esto. Exactamente, un capítulo político que parece vivido 100 veces. Sí. Ya ocurrió muchas veces el tema de la disputa por los fondos de la caja que supuestamente están establecidos por ley. Sí. También ya ocurrió esta misma escena que protagonizó Yarlora el miércoles. En el año 2012 había sido José Manuel de la Sota, con algunas caras que se repiten, como la del fiscal de Estado Jorge Córdoba, y los abogados que se ven en la otra punta, que son de un estudio porteño. La provincia fue a la Corte, hay 8 de las 13 provincias con cajas no transferidas que iniciaron procesos judiciales porque Milei les cortó el financiamiento a todas esas cajas. La provincia fue la primera de ir, Córdoba, porque ya había sido Schiaretti en 2013 quien inició ese proceso judicial. Yarlora lo continuó y además agregó un tema que posiblemente sea lo primero que se destrabe, que es la inconstitucionalidad, el reclamo de inconstitucionalidad del decreto que el año pasado dijo no se giran más fondos a las cajas. Un signo de autonomía política también. Hubo toda una serie de declaraciones de Yarlora haciendo referencia al federalismo, a la autonomía de la provincia, al derecho sobre esos recursos. La verdad que para el peronismo cordobés se trata de la bandera más amable, más amigable para salir a nivel nacional a reclamar lo que es la provincia. ¿Y se trajo algo, alguna respuesta positiva? ¿Abrió una posibilidad? Bueno, a ver, es la apertura de un diálogo que no existía en términos institucionales con un mediador
de peso, el de mayor peso, que es el que termina siempre dirimiendo las cuestiones entre el Estado Nacional y las provincias, que es la Corte Suprema. Eso ya es, digamos, le da otro marco. Recordemos que hay un antecedente no cordobés de una disputa que también terminó zanjando la Corte, o por lo menos encaminando la negociación, que tiene que ver con los fondos que le había quitado el gobierno nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en momento de Alberto Fernández, cuando tuvo la sublevación policial Axel Kicillof en medio de la pandemia y demás. Ahí la Corte, digamos, fue la que encauzó esa negociación, que después fue política, pero fue un primer paso. Aquí lo que sí hay un compromiso, dentro de 2 semanas, volver a tener otra reunión. Seguramente cada una de las partes se habrá llevado algún tipo de tarea para complementar y demás, pero lo que hay acá es, por fin se ha destrabado y ha comenzado un diálogo en otro contexto. ¿Un gesto de buena voluntad de parte de la nación? Concurrir no, es una obligación. Es una obligación. Claro, pero digo, en este es una contexto donde Milei va hacia adelante sin freno, no. Y la verdad que sería no pisa el freno en la desobedecer una curva. convocatoria Claro. de la Corte. No hay demasiado margen para que la nación Ya haga está eso. desobedeciendo, Por eso. de La ley. acuerdo a la mirada del gobierno de Claro, Córdoba, no y transfiriendo con un ni antecedente un peso. que es justamente No, el que es que no hay dudas de que favor. está desobedeciendo la ley. Lo que acá está en discusión es El monto. si los casi 1.000 millones de dólares, que es lo que reclama la provincia, tienen asideros, Exacto. se logran corroborar cuando Claro. las cuentas sean auditadas. Parte de la estrategia de la nación para llegar a ese punto de cortar el financiamiento fue dejar de controlar durante Exacto. años lo que pasaba. Entonces sospechan de que hay provincias que piden cualquier cosa. Claro. La Caja de Córdoba es una de las más ordenadas en sus datos, en la publicación Sí, de sí. sus Claro. números. Lo había y dicho también Franco es real. acá en una entrevista, ¿no? Que necesitaban tener Exactamente. claro los Exacto. números. Lo mismo dijeron ayer en la Y Corte. el contexto electoral, el año electoral, eso no pone ningún condimento, ninguna voluntad de parte del gobierno nacional de tratar algún acercamiento en esta situación, más allá de la disputa económica, que está clara. A mí me da la sensación que lo que hay es, en la superficie, la exhibición de una injusticia, que todo el mundo ve. ¿Cuál es la injusticia? Que hay 11 cajas que sí fueron transferidas a la nación, que el gobierno nacional, el Tesoro, pone todos los meses para esos jubilados, y hay otras 13 cajas de los 24 distritos que no reciben un peso y tienen que solventar a esos empleados públicos que no han sido transferidos para que se haga cargo de la nación, lo tienen que poner con los fondos de todos los cordobeses. Esa injusticia es palpable, digamos, está a la vista de todo, y creo que es el principal, digamos, la principal demanda de, por lo menos, restituyen el flujo. ¿El flujo qué es? El flujo es la diferencia que hay en 20.000 millones de pesos, más o menos, exactamente, Mándame mes a actualizado. mes de ahora en Mándame por lo menos adelante esto Y después vemos lo de atrás. y después Claro. vemos Y lo de también atrás. ¿Qué? hay una discusión previsional mucho más profunda y de Claro. fondo, que es el hecho de si tiene sentido que sigan los regímenes provinciales, Claro. dada la altísima conflictividad que se fue generando con el transcurso de los años. Hay una posibilidad que es que todas las cajas sean transferidas a la nación, que la nación garantice para todas las provincias por igual el pago de las Claro. jubilaciones mínimas de ANSES, y que después cada caja, de acuerdo a los regímenes provinciales, aporte el diferencial para los Claro. jubilados de esa provincia, que puede ser con fondos propios o, como sucede en Córdoba, que los empleados Los ya hacen activos un aporte extraordinario. Sería más lógico eso, ¿no? Sería más lógico y habría Más menos discrecionalidad de la nación Sí. de decir un día te corto los recursos y dejo comprometida las finanzas Claro. completa de 3 estados Porque las provinciales. jubilaciones, digamos, hay distintos grupos de jubilados provinciales, pero en general, por lo menos, es la mitad, los promedios, una jubilación nacional, De la está que la cobran los mitad cordobeses. del promedio de una provincial. O sea, son jubilaciones Sí. mucho mejores. O sea, que esta Sí, cuestión excepto en el Claro. régimen docente, Claro. en todos los demás Sí, se sí. cumple. Y al margen de los números, que obviamente que es lo que más le importa a la administración de Yarlora, porque es un agujero financiero, digamos, hoy la administración provincial está derivando recursos que los debería poner para otro tipo de gastos, los que decida el gobernador, los que les parezcan, digamos, oportunos y necesarios. Tiene que poner todo ese dinero, por lo menos 20.000 millones todos los meses, para por lo Cubrir menos eso. costear eso que no envía Claro. la nación. Y después está el costado, si se quiere, más político. Virginia lo escribió el domingo pasado en su panorama en La Voz del Interior, pero
es muy acertada la visión de observar que por mucho menos, o por lo menos por lo mismo, hubo una especie de guerra política y se fracturó la relación institucional de lo que vos quieras con el kirchnerismo, con lo que fue la 125, bueno, claro, con el campo y además, digo, sumo retenciones porque también estamos en ese otro capítulo de la vuelta de los niveles de retenciones como estaban tampoco hay una factura, en enero. Tampoco parece haber una factura de la gente. Y la verdad que todo el apoyo fue del jubilado provincial, no hay una factura del gobierno nacional. Y todo el apoyo que dieron los diputados y diputadas que responden a Yarlora, digamos, no tuvieron ninguna contraprestación en este punto central, que es la principal deuda que tiene la nación con la provincia. Y lo que siempre, el otro tema de fondo que queda por discutir es las jubilaciones provinciales, porque en este momento hay un montón de restricciones impuestas por vía legal, pero que se justifican con la falta de recursos nacionales. Hay muchos jubilados que tienen restricción, sigue habiendo un sector importante con diferimientos, hay recortes para los jubilados que tienen jubilación y pensión. Bueno, son una serie de medidas que implican un muy fuerte costo político para la provincia. De hecho, la oposición... Es un reclamo permanente. La oposición hace campaña con eso. Exactamente. Todo el tiempo. Y hay que reconocer que se hicieron recortes. El sistema previsional cordobés Hubo ha tenido 3 reformas jubilatorias, varios recortes. No es que no se ha trabajado sobre el tema, porque es un gasto casi el principal de todas las gestiones a nivel nacional y provincial. Pero es que las jubilaciones provinciales de hoy no tienen nada que ver con las originales del 82%. No da más. Digamos, el jubilado promedio, más allá del juez el jubilado promedio, el docente, no soporta más recortes. Pero a eso también se alude cuando se dice que la Caja de Córdoba es de las más ordenadas a nivel nacional. También se alude a los recortes. De hecho, la provincia de Santa Fe lo está haciendo ahora. Pero bueno, tengamos en cuenta que son 120.000 los jubilados y pensionados provinciales, contra casi 600.000 jubilados y pensionados nacionales que también aportan para sostener esas jubilaciones provinciales. Cuando uno mira todo el panorama, es un esquema de injusticias cruzadas por donde se lo mira. Algún sector de doble beneficio también. Exactamente. De jubilados que perciben de los dos sistemas. Mariano, Virginia, bueno, seguiremos el tema a ver qué pasa. Dentro de 2 semanas de nuevo se vuelven a ver las caras nación y provincia a ver si hay algún avance. Gracias. A ustedes. Vamos con el primer corte y después avanzamos sobre este tema. Lo vamos a tocar, lo vamos a preguntar a nuestro invitado. Tenemos sobre el tema dos jubilatorio. invitados de lujo el día de hoy. Vamos a hablar de política y de economía. Ya volvemos.